Perfecto. Buenas tardes, chicos. ¿Dudas con respecto a embriología desde la primera hasta la última clase? Los escucho. Mientras van pensando, acá tenemos uno en el chat. Esto te lo van a preguntar para el segundo parcial, para malformaciones congénitas, el tema de las anomalías numéricas y estructurales en cuanto al ADN. Para ir adelantando, vamos a dar vuelta a la cámara. Cuando hablamos de malformaciones congénitas, son todas cualquier alteración presente al momento del nacimiento. Congénito. Con el nacimiento, no genético. Malformaciones congénitas son malformaciones presentes al momento del nacimiento. Y estas malformaciones las podemos dividir de origen genético o no genético. Dentro de las de origen no genéticos, acá hablamos después de las ambientales, maternas, físico-químicas, virus, bacterias, parásitos, ¿sí? Vamos a hablar después, más adelante, una clase entera de las malformaciones congénitas de origen no genético y son todos los teratógenos, que son cualquier tipo de agente capaz de alterar un mecanismo biológico del desarrollo y producir una malformación congénita. Ahora, dentro de las genéticas tenemos estructurales o numéricas. En cuanto a las estructurales, son personas que tienen los 46 cromosomas normales, pero en su estructura les falta un pedacito o les sobra un pedacito. ¿Sí? Es en la estructura, puede ser un gen alterado nada más, y es una malformación congénita de origen genético estructural, la estructura. Cuando hablamos de numéricas, es que me sobra un par, un cromosoma. Por ejemplo, todos los cromosomas van de a pares, el par uno, par 2, par 3. Hay un par que tiene 3, 4 o 5 en este par. Cuando están alterados en más de un número, hablamos de las triploidías, las tetraploidías y así. Depende de la cantidad de números que yo tenga de más. Malformación congénita de origen genético numérico. Ahora, si me falta uno, yo tengo todos de a pares, pero me falta el par, hablamos de una monosomía. De las que me exceden, que tengo un cromosoma de más, cuando hablamos de una triploidía o hablamos de una alteración numérica, que tengo tres, la más común es el síndrome de Down y es la más tomada, así que esta estudianla, es una trisomía del par 21. Pero está el par 6, el par 1, el par 3, el par 18, hay un montón de trisomías, ¿sí? Y también del par sexual. Y hablamos ahí de Klinefelter, meta hembra, meta hombre. Y de las monosomías, solo el par sexual. Y ahí tenemos el síndrome de Turner. Es la única monosomía. Entonces, nada, esto lo vamos a ver cuando hablamos de teratógenos, malformaciones congénitas. Recuerden, vamos a hacer mucho hincapié en una clase solamente de las malformaciones no genéticas que tienen como un origen un teratógeno, que es cualquier agente capaz de producir una malformación. Acá tenemos hasta remedios de enfermedades, temperatura, presión, un montón. ¿Sí? Esto es lo que vamos a hablar un montón. Pero sepan que malformación de origen genético, estructural o numérica. Numérica, si me excede en uno, trisomía. Si me falta uno, monosomía. La más común, síndrome de Down, la más común, Turner. Esto para ir charlando dos cositas. Cuéntenme, ¿qué más? ¿Dudas? No, no entran, esto es del segundo parcial. Estas malformaciones entran para el segundo parcial. ¿Qué más, chicos? Los escucho. Poner una imagen en un choice es complejo, la verdad que es muy complejo. Muy pocas veces hicimos eso. Pero bueno, la metodología, recuerden que se decide en el último momento.
Así que te diría que existieron exámenes Choice que tuvieron imágenes, donde había un dibujito, me acuerdo que había un dibujo de tercera semana, y vos tenías la notocorda, el tubo neural, los somitas, intermedio y lateral. Esta estructura así, y te señalizaban qué es esto, 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 y vos completabas. Creo que habían 5 preguntas y valían 0,20 cada una y te respondían. Pero la verdad que es complejo para poner, tenemos que identificar la letra en cada uno de ustedes, poner opciones para cada uno de estos es complejo. Así que no creo que alguien quiera sacar este examen que ya es viejo y ponerlo ahora porque para corregirlo nos costó un montón. Así que no es lo habitual. Sepan que hay choice así, que podría haber, ¿sí? Porque tenemos la libertad para decidir cómo tomar el examen. Pero yo personalmente no creo. Por ahí en histología está más simple, así que capaz que en esto haya alguno. ¿Qué más, chicos? Profe, yo tenía una duda sobre el dibujo en cuarta semana de la parte del endodermo posterior anterior medio y el mesodermo branquial. Perfecto. Recuerden que no hay forma más linda para estudiar cuarta semana que dibujar al embrión con la lantoides, saco vitelino, conducto omphalomesentérico, el esbozo cardíaco y el primer arco, ¿sí? Ya desdoblado en dos. A principio del cuarta semana tenemos 2 arcos, después a fin tenemos 3 y cuando empieza fin de cuarta semana, a principio de quinta tenemos los 5 arcos. Recuerden que es 1, 2, 3, 4 externa. Y acá tengo que hacer hincapié. Esto es una vista externa. Yo acá estoy viendo el ectodermo general. Y lo que puedo ver son todos los derivados del ectodermo general y algunos derivados del mesodermo que hacen protusión en el ectodermo. Entonces, si yo cortara a este embrión por la mitad y sacara la mitad derecha, puedo ver acá el endodermo. Acá tengo la boca, acá voy a tener el divertículo laringotraqueal, mesodermo intermedio, saco vitelino, alantoides y la cloaca con la membrana cloacal, membrana bucofaringia. Este es el endodermo. Y el endodermo tiene sus 3 porciones, anterior, medio y posterior. El endodermo anterior es el que más tienen que saber ustedes, porque acá viene, vamos, vamos a silenciar el resto. Perfecto. Bien. Entonces, el endodermo anterior es el que más tienen que saber ustedes, porque acá vienen todo lo que son bolsas, arcos y surcos. Y todas las bolsas que va a darme este endodermo, son 5 bolsas, la última no da derivados, es todo lo que es cara y cuello, tema súper importante. Así que hoy solo saber que van a haber bolsas de endodermo en el endodermo anterior. Cuando aparece el esbozo laringotraqueal, se divide en uno intestino faringio y anterior propiamente dicho. Intestino faringio, lo que antes era intestino anterior, aparecen las bolsas, aparece la tiroides, aparece la lengua, aparecen todos los derivados que tenemos que saber. Propiamente dicho, esófago y estómago, y después hígado, que el hígado después va a crecer. Hoy en cuarta semana yo tengo el relieve cardíaco, en quinta es el relieve hepatocardíaco. Crece un montón el hígado y la panza se hincha mucho más en quinta. Relieve cardíaco, relieve hepatocardíaco en quinta. Intestino medio, todo el intestino delgado. Acá se va a hacer un chorizo de intestino delgado, que después, en la séptima semana, va a entrar y va a quedar todo el intestino delgado. Y en el posterior, el intestino grueso, con la cloaca y parte de la vejiga. La vejiga es el único componente de la vía urinaria del endodermo. El resto de la vía urinaria con el riñón, recuerde que es de mesodermo intermedio, el gononefrótomo. ¿Sí? Vía urinaria, gononefrótomo, mesodermo
Pero la vejiga, anterior. Entonces endodermo anterior, medio y posterior. Y el anterior, a su vez, lo divido en dos. Y ahora voy de vuelta a la pregunta porque no me acuerdo qué me habían preguntado. ¿Qué habían preguntado, chicos? Era eso, de la parte del endodermo posterior anterior, el medio y después la parte del mesodermo branquial. Bien. Esto recuerden que el conducto ónfalo-mesentérico es quien me divide anterior, medio y posterior. ¿Sí? Y el anterior recuerden que se va a dividir en dos cuando aparezca el conducto laringotraqueal en cuarta semana. Para el mesodermo, yo tengo que recordar esta estructura que me encanta que es del HIB, donde tenemos la notocorda como eje central, a los costados el mesodermo paraxil, que el mesodermo paraxil recuerden que hace un proceso de división simétrica. Se divide un par, un par, un par de apares con el del otro lado. Y esto es una metamerización. Entonces, lo que era el mesodermo paraxil se metameriza formando somitómeros que después dan somitas. Esto recuerden, se metameriza. Luego el mesodermo intermedio a los costados y luego el mesodermo lateral, que se delamina en dos hojas, visceral y parietal. Luego mesodermo de la placa cardiogénica y luego mesodermo branquial. Este mesodermo branquial, cuando se pliega, es el que va a formar acá los arcos branquiales, que yo en la vista externa solo voy a ver el relieve. Son una especie de herradura en forma de C que viene desde la parte del cuello hacia la parte de adelante, la parte de atrás adelante. Es una herradura abierta en la parte de adelante. Estas cerraduras en el cuello, acá sería así, estas cerraduras son los arcos branquiales y yo en el ectodermo veo el relieve que va haciendo de los arcos branquiales. Estos arcos branquiales, este mesodermo branquial, viene de un mesodermo que está ubicado acá. Acá de vuelta mesodermo lateral delaminado y acá mesodermo caudal indiferenciado. Este dibujito está muriendo en el HIB. Creo que en el HIB octava edición, por ahí, ya estaba. Y se muestra el mesodermo plano antes de plegarse y plegar. Así como llevamos esta figurita que era el endodermo, que lo plegamos lateralmente y me queda una estructura plegada y después termina formando un tubo donde se escapa el conducto ónfalo-mesentérico y después se va a encorvar, ¿sí? Y acá tengo al endodermo. Saco toda la estructura y dibujo solo el endodermo. Luego, recordar el mesodermo. Yo voy a poner acá lo que es la notocorda. Por arriba tengo que recordar que va a estar el tubo neural, que no es de mesodermo, pero se mete dentro del mesodermo, se incluye, ¿sí? Hace la placa y la placa se mete dentro del mesodermo, pero no es mesodermo. A los costados van a estar los somitas, a los costados el intermedio y el lateral forma una cavidad delante, que la cavidad delante es donde se mete el laringo traqueal, se va a meter dentro de la cavidad del mesodermo lateral. El corazón se va a meter dentro de la cavidad del mesodermo lateral. Y los intestinos se meten dentro de la cavidad. Todo va a ir dentro de la cavidad que se forma por el mesodermo lateral delaminado. O sea, tengo que correrme esta figurita y tengo que empezar a plegarlo. Lateralmente para hacer un cilindro y céfalo-caudal para encorvarlo. Son los dos pliegues de segunda semana, de cuarta semana. Así que este mesodermo lo tengo que acordar, mesodermo branquial, es el que va a dar los arcos branquiales, dos. ¿Qué más, chicos? Y la placa cardiogénica que hay en la fotito esa está como por arriba del mesodermo de este branquial. Esa es la que se va a meter hacia adentro cuando crezcan el rompencéfalo y todo eso, la van a empujar hacia adentro de la cavidad y va a quedar, Perfecto. arriba de todo va a Si quedar yo, lo que es el mes. tal cual, yo acá veo una notocorda, vamos a hacerlo más grande para que se Sí. vea. Yo si veo de costado voy a ver
acá la notocorda. Acá voy a ver el tubo neural. Sí, ¿Sí? Acá voy a ver al endodermo. Acá voy a ver al ectodermo. Hasta acá lo entienden, ¿no? sí, Este es el mesodermo. O sea que acá tengo la placa cardiogénica, una forma de herradura, que era lo más cefálico. Pero cuando este sí. se dilata, prosencéfalo, mesencéfalo, rombencéfalo, desplaza esto y queda ubicado en la pancita. Entonces el bebé, cuando yo lo dibujo, me va a quedar acá el corazón, desplazado por el crecimiento de la cabeza por el prosencéfalo, mesencéfalo, rombencéfalo. Es como era muy cefálico en la estructura trilaminar y con el crecimiento de la cabeza desplaza y queda el corazón ubicado acá. ¿Se entiende cómo se lo lleva puesto y lo desplaza hacia abajo? Por el crecimiento de la cabeza. El Sí, sí. prosencéfalo, mesencéfalo, las tres vesículas de cuarta semana del sistema nervioso central. Sí, ¿qué más, chicos? Si de cuarta semana te van a preguntar, voy a tener que hacer un esquema por separado, es decir, embrión trilaminar, ectodermo, mesodermo, endodermo, ¿y qué me dan? El ectodermo me va a dar todo lo que es la piel, la parte superficial. Me va a dar el neuroectodermo con el sistema nervioso. Y aquí voy a hablar de el tubo neural con las tres vesículas, prosencéfalo, mesencéfalo y romencéfalo. Voy a tener que hablar de las crestas neurales. Y luego órgano de los sentidos. Voy a tener que hablar de lo que es el cristalino, es una placoda que aparece acá, un engrosamiento del ectodermo general. Voy a hablar de la placoda nasal, un engrosamiento, y la placoda auditiva, el otocisto, un engrosamiento del ectodermo general. Oído, ojo y nariz, estos tres tienen un componente de ectodermo, así que no es solo piel que recubre todo, ¿sí? El neuroectodermo, tubo neural, crestas neurales y los engrosamientos, cristalino, nasal y óptico, las tres. Mesodermo, y acá tengo que describir cada uno, los derivados de la notocorda, los derivados del somitómeros y somitas, voy a tener que hablar del intermedio, voy a tener que hablar del lateral, cómo se fusiona y forma las pleuras, visceral y parietal, y el endodermo, que tenemos anterior, medio y posterior, que el anterior se va a dividir en unos faringio, anteriormente dicho, y acá describo cada uno de los derivados. Tengo que saber así, enumerar los derivados. Después vamos a ver el desarrollo del sistema nervioso en una clase de segundo parcial. Después vamos a ver cada uno del segundo parcial. Pero hoy tengo que saber enumerar a dónde va cada uno del embrión trilaminar a este embrión cilíndrico en forma de riñón. ¿Dudas, chicos? Cualquier duda que tengan, pregunten lo que quieran. Bien. Esto no solo se haga en un cuadrito sinóptico con los derivados. Por ejemplo, cuando hablemos de intestino anterior, faríngeo, hablamos de las bolsas, tienen que saber la primera bolsa que me va a dar el oído, la segunda bolsa la amígdala, la tercera la parte del timo y paratiroides inferior, paratiroides superior y el cuerpo último branquial. Si bien yo me voy a hacer un dibujito, lo que me gustaría que ustedes entiendan del endodermo, cómo se pliega, dónde ubicar cada una de las partes y de dónde sale. Mesodermo, más allá de todos los derivados, ubicar tridimensionalmente dónde están ubicados para imaginarte. Los somitas, somitómeros, se van a partir en dos, una parte para cubrir, vamos a ver, sistema nervioso. Mira, delante notocorda. Los somitas se van a ubicar acá, porque los somitas, si yo lo voy a ver de frente, voy a ver al tubo neural, la notocorda, que fue quien lo indujo, y somitas a los costados. Se van a partir en dos los somitas. Una parte interna
que es la que me va a dar la columna. Y esta es la vértebra. Acá tengo la columna, las vértebras, donde está la médula espinal. ¿Sí? Esto va a ser el núcleo pulposo. Cuando hablamos de hernia de disco, lo que se hernia es este disco, el derivado de la notocorda. La notocorda va a ser ese cartílago que hace colchoncito entre las vértebras. Y cada uno de estas somitómeros que puedo dar somita, me va a dar media vértebra cada uno. Cada uno me da media vértebra. ¿Sí? El superior, mitad inferior, mitad superior me da una vértebra. Y de acá salen todos los nervios raquídeos. Entonces el somita me va a dar una parte interna que es la parte ósea, apófisis espinosa, puedo dar apófisis laterales y el cuerpo de la vértebra. Y la parte externa me va a dar la piel y la parte muscular de la espalda. ¿Sí? Todos los músculos de la espalda y la piel. Esta es la parte de la dermis, la segunda capa de la piel, la más superficial. Recuerden que es del ectodermo general. El ectodermo general de la piel superficial. Recuerden, tercera semana y vayan llevando, vayan plegando y vayan dibujando en un embrión de cuarta semana, en este embrioncito, cada una de las estructuras. Así que pónganse a dibujar este embrión de cuarta semana y voy poniendo cada uno de los diferentes órganos. Pregunten dudas, es lo que quieran. Profe, Sí, ¿vale? yo tenía una duda sobre la gastrulación, acerca de la posición del bebé a partir de la estría, porque lo vimos en la clase pasada, pero me confundo. Bien. Esto es primera semana. Embrioblasto. Embrioblasto. Por fuera, trofoblasto. Hasta acá, primera semana, ¿todo lo ven? Primera semana. Sí, sí. Perfecto. Yo acá tengo la cavidad del blastocele. Si yo tengo la cavidad del blastocele, yo sé que esto va a ser el hipoblasto y después va a ser reemplazado por el endodermo. Yo sé que esta hoja va a terminar siendo ventral. Yo ya en primera semana sé un eje. Esto de acá es ventral y acá arriba va a estar lo dorsal. ¿Se entiende que en primera semana yo ya tengo un eje establecido? Yo sé que esto va a ser la panza del bebé. Lo que no sé es dónde va a estar la cabeza. Si acá, si acá, si acá, si acá, ¿dónde va a estar la cabeza? Por eso recién cuando aparece segunda semana, yo puedo ver acá el hipoblasto arriba, el epiblasto, pero este epiblasto, si lo veo de arriba, sigue siendo un disco. Y yo no sé dónde va a estar la cabeza. Yo sé que este epiblasto es la y esto es la panza, dorsal y ventral. Esta es la espalda. Yo todavía no tengo en qué punto cuando aparece la estría primitiva. Aparece la estría y el nódulo, ya sé que esto es la cola del bebé y esta va a ser la cabeza. Yo ya tengo esto va a ser ventral, hasta el saco vitelín, cabeza y la cola. Así que si yo pico la cabeza, por ejemplo, acá y la cola acá, yo sé que esto va a ser izquierdo y allá derecho. Si yo tengo la cabeza y acá la cola, estoy viendo al bebé de espaldas, un bebé horrible dibujado, pero de delfín. Si yo lo tengo de espaldas y esta parte de la espalda, la cabeza, esto va a ser izquierdo y esto va a ser derecho. Tengo los tres ejes cuando veo, tengo que esperar a ver la estría primitiva para saber cuáles son los ejes. Porque si aparece la estría primitiva acá, y acá el nódulo, acá es lo cefálico. Y esto se va a estirar así. Y acá va a estar la cabeza, acá está la cola. Por eso la tercera semana, cuando aparece la estría, ahí puedo identificar los tres ejes. Hasta entonces sé lo que es la panza y la espalda, ventral y dorsal. Ventral y dorsal. ¿Sí? Si no se entiende, me preguntan, ¿no? Listo, muchas gracias. De nada. ¿Qué más, chicos? Profe, Dudas. consulta. Dudas en general, dudas puntuales. ¿Sí? Tengo una consulta porque Contame. mandaste al grupo dos videos, uno que dice cuarta semana, primera parte, y otro que dice cuarta y quinta. Para este parcial del Sí. martes, ¿entran los dos videos o solo de cuarta semana, primera parte? Cuarta semana.
primera parte. Exacto. De tercera a novena semana, que es el periodo organogenético por excelencia, la verdad que uno termina de entender todo cuando ve tercera, cuarta y quinta semana. Por eso mandamos juntos. Después en el parcial, en el segundo parcial sí, te va a entrar hasta quinta semana. Pero cuarta semana entra para el primer parcial. Por eso hay algunos detalles de cuarta semana que están explicados en ese video de cuarta a quinta. Así que yo lo miraría por algunos detalles de cuarta semana, pero solo entra hasta cuarta semana. O sea, solo te podemos preguntar derivados en cuarta semana. Por ejemplo, el corazón en cuarta semana, el sistema nervioso aparece en cuarta semana, el oído aparece en cuarta semana, el ojo en cuarta semana. Pero el vaso ya es de quinta. Yo no te puedo preguntar en el parcial vaso. O te podría poner múltiple opción, derivados de cuarta semana y ponerte como opción vaso, para que vos sepas que esta no es. Otro, el riñón. El riñón es de quinta semana. Puede aparecer como opción en el primer parcial para que vos pongas que este no es. Digo, ¿cuál de los siguientes es un derivado de cuarta semana? Y te pongo oído, no sé, la placoda óptica que aparece en tercera y cuarta semana, vaso, riñón, y no sé. Y te pongo algún otro derivado de crestas neurales, que son de quinta semana. Entonces, estos son incorrectos, este es correcto. Yo te voy a preguntar por los derivados de cuarta semana. Yo vería quinta, porque en algunos choice aparece como opciones incorrectas, y para vos estar seguro y decir, no, mira, esto es de quinta semana. Cómo se forma la mano y el pie es de quinta semana. Entonces hay cosas que está bueno verlo para el parcial. Obvio que vos podés saber solo cuarta semana y saber los 10 puntos y aprobar el examen, pero como muchas veces cuando uno pone derivados de cuarta, mete opciones equivocadas de tercera y de quinta para que vos pienses cuál es de cuarta. Por ejemplo, surco neural. ¿Cuándo aparece el surco neural? En tercera. Si yo te pongo en cuarta semana, sería una opción incorrecta, habría que marcarle, está mal. Si te pongo las 5 vesículas del tubo neural, eso es de quinta semana. También es incorrecto. Son 3 vesículas del tubo neural. Entonces, por eso, saber tercera y quinta te va a dar seguridad a la hora de responder cuáles son las estructuras de cuarta semana. Pero entra solo cuarta semana, hasta cuarta. Espero haber si entendido, si no me preguntas. Sí, sí, Lo muchísimas del gracias. plegamiento, Sí. lo del plegamiento del corazón, esto, y para que se formen las cuatro cavidades, es de quinta. O en cuarta ya En están cuarta, las cuatro cavidades. está en, Cuarta. sí. No, no están las cavidades, pero ya se pliega, ya tenemos esta forma sinusoidal, el corazón tubular, que se plegó y se desplazó de la posición cefálica a la posición más caudal. Ya está acá. Esta posición ¿Y las aortas son dos en cuarta o ya se fusionaron? tubular. Ay, es como que se cortó. Aortas primitivas. En cuarta están las aortas. Ah, va de vuelta. Recuerden que en tercera semana tengo notocorda, tubo neural, somitas, intermedio y lateral. En el mesodermo lateral, hoja visceral, aparecen los tubos endocárdicos, acá están, y se continúan con las aortas. Esto es la placa cardiogénica, que es la continuación del mesodermo lateral. Yo el mesodermo lateral se delamina y acá el mesodermo lateral está unido, pero el visceral de la placa cardiogénica es el visceral del mesodermo lateral, es lo mismo. Y el parietal del mesodermo lateral es el parietal de la placa cardiogénica. O sea que en el mesodermo lateral, hoja visceral, aparecen las aortas primitivas. Y en el visceral de la placa cardiogénica aparece el tubo cardiogénico primitivo que va a ser el corazón primitivo. O sea que es la continuación. Cuando se fusiona el mesodermo lateral, cuarta semana, estos se van a acercar tanto que van a terminar formando una aorta única. Y a nivel cefálico, esa aorta única es lo que se va a plegar sobre sí mismo para dar el corazón tubular y después las 4 cavidades en quinta a séptima semana. Yo que tengo que saber que en cuarta el corazón está en la placa cardiogénica, en la hoja visceral, y va a ser desplazado por el sistema nervioso a su ubicación anatómica. ¿Qué más tengo que saber? Que en cuarta semana están los tubos endocárdicos en la hoja visceral del mesodermo lateral, y son dos que se aproximan a la línea media. Se terminan de fusionar a final de cuarta, principio de quinta. Pero nada más de corazón.
Tengo otra pregunta. ¿Qué más? Mientras todo esto ocurre, con el citotrofoblasto y el sincitotrofoblasto, todas esas estructuras, ¿qué está pasando? Mientras tanto en Ciudad Gótica, diría Batman. Tal cual. Tenemos las dos cavidades, embrión trilaminar, se está plegando, por fuera tengo el cito y el cito me da el chincisio. Todas las vellosidades primarias que pasaron el cito dieron una coraza citotrofoblástica. Para el segundo mes, octava, novena semana, no penetrar más. Esta coraza son las vellosidades de anclaje, vellosidades primarias, pasan el chincisio y forman una coraza por fuera, una estructura para que no siga invadiendo. Y acá, entre la decidua basal y el corion frondoso, decidua basal es el endometrio modificado, decidua basal de la mamá. Y el corion frondoso, el corion donde están todas las vellosidades del bebé, se va a dar la placenta. O sea que a partir de la octava semana ya se formó la coraza, dejó de implantarse y se está formando la placenta. Para después del noveno mes, de la novena semana, dedicarse toda la circulación y todo lo hormonal, la placenta. La placenta se va a dedicar a producir la progesterona que la producía el cuerpo lúteo antes. ¿Se acuerdan que después de la ovocitación estaba en el ovario el cuerpo lúteo o células foliculares que quedaban? Y esas células foliculares cuando se ovocitaba producían la progesterona. Esto es hasta a partir de la octava, novena semana, que ya se forma la placenta y la placenta da todo lo hormonal. Así que nada, coraza, se deja de invadir a la madre para la octava, novena semana y se forma la placenta y reemplaza todas las hormonas y la difusión y la nutrición, toda la placenta. Para el Gracias. parcial, vos ordenás la placenta está por la decidua basal y por el corion frondoso. Decidua basal y corion frondoso o corion velloso, porque en el oral si te preguntan, te van a decir qué es el corion. Tener una idea. Pero nada más que esto de placenta. ¿Qué más, chicos? Escriban o puedan preguntar. Profe, es Sí, dime. importante saberse toda la parte de donde sale la proteína morfogena ósea tipo 4, que después sale la Sony Head-Hop y todas esas, es muy importante sabérselo. No, solo saber que la notocorda produce 3, norgina, cordina y folistatina, que eso bloquea la BMP4 y produce que el ectodermo cúbico alto se transforme en un cilíndrico, que esa es la placa neural. Esto saber, que estas 3 bloquean la BMP4. Hoy saber esto nada más. Después Ah, vamos a ver ok. sistema nervioso central para el segundo parcial. Y vamos a hablar un poquito más de algunas otras moléculas. Ah, listo, genial, gracias. Bien. Notocorda, cordina, folistatina y norgina bloquean la BMP4 a esta altura y se expresa el placa neural que va a dar el surco neural que va a dar el tubo neural después. ¿Qué más, chicos? ¿Dudas cualquiera que tengan? ¿O algún tema puntual que queramos hacer algún dibujito? Igual recuerden, me mandan cualquier consulta por Instagram, per la rocha, y tengan paciencia, pero yo todos los días en algún momento entro y les respondo. ¿Sí? Así que los que ya se comunicaron, perfecto, genial. Los que no, tengan a mano, porque a veces uno se traba en una lectura y esperar con una incógnita sin entender algo toda una semana hasta las dudas, a veces cuesta seguir avanzando. Así que está bueno a veces Profe, sacarse yo la tengo duda en el una mismo día. duda. ¿Sí? Decime.
De la bolsa forma marinero por contracción del citoesqueleto. Sí. ¿Es importante? Para el oral, sí, te van a preguntar cómo es que se cierra el tubo neural. Y esa bolsa, yo no sé, hay gente que no la conoce. No sé si vos la conocés, que tiene un cordón, un piolín. Y vos cuando tirás, ahí está en muchas bolsas de basura también. Creo que la Azurín tiene esa bolsa que vos tirás acá y se cierra. Ah, sí, ya sé, sí. Tal cual, esas son las bolsas. Entonces lo que hace Ah, es, bueno. para darte el ejemplo, que la célula, cuando se cierra la parte de arriba, queda así, tipo porción de pizza. Y si yo cierro esta y cierro la de al lado y ensancho la base, cierro y ensancho la base, va a ir dándome esta forma. Solo por cerrar esto y el citoplasma se desplaza para abajo y se ensancha la base. Y esto es el cierre en bolsa de marinero o decirle bolsa, sé, azurín creo que es, qué sé yo. Pero nada, es una bolsa común y corriente con un cordón que sobresale y uno jala de acá y se cierra la boca de la bolsa. Y el Claro. contenido del citoplasma se va hacia la base. Por eso se ensancha la base. Y eso sería lo que explicaría en parte cómo es que se forma de la placa el surco, por contracción del citoesqueleto apical. Listo, muchas gracias. De nada. ¿Qué más? Cualquier cosa que tengan en el tintero, aunque les parezca ridículo, no importa, cualquier duda. Consulta aparte, ¿vienen leyendo clase a clase o van a juntar todo para el parcial? No, profe, vengo leyendo todo, pero me falta terminar bien cuarta semana y un poco de tercera. Perfecto. Bien, ya por lo menos hay dos que venían leyendo de 80. Profe, Sí, ¿qué decime, José. significa cuando se dice se metamerizó? ¿Es que se dividió? Y Sí, después lo de pero paraxial también no me queda, el mesodermo sí, paraxial sería algo del eje, pero no entiendo bien qué. sí. Cuando yo hablo del embrión trilaminar, arriba el ectodermo, mesodermo y endodermo. Embrión trilaminar. ¿Hasta acá me seguís? Ectodermo, mesodermo y endodermo. Yo voy a sacar el ectodermo, voy a sacar el endodermo, me voy a quedar solo con esta capa del medio, el mesodermo. Y el mesodermo visto desde arriba, solo el mesodermo, es algo así, redondito, mesodermo visto desde arriba. Y se va a empezar a organizar una estructura central que es la notocorda, que es el eje axial, el eje en el medio, cuando aparece la gastrulación, se metían las células y siguieron hacia adelante, notocorda. A los costados se mete una estructura que es el mesodermo paraxil, se llama así, mesodermo paraxil. Y esta estructura par es la que empieza a metamerizarse, o sea, se segmenta una estructura par. Cuando una estructura que es par se segmenta de forma pareja, se llama metamerización. Entonces, el mesodermo paraxil se metameriza para formar somitómeros. Acá se metameriza, o sea, se segmenta esta parte, se segmenta este. Son bloques que se van armando, pero de forma par, estructurada y reglada. Esto es la metamerización, la división de una estructura par en bloques. Hay otras estructuras que se metamerizan. Acá al lado está el intermedio, mesodermo intermedio. El mesodermo intermedio también se metameriza. Me va a dar un pronefros en cuarta semana, se metamerizó, la parte más cefálica. Me va a dar un metanefro en la parte media, y esta es la metamerización del mesodermo intermedio. Lo único que no se metameriza en cuarta semana es el metanefro. Pronefro, mesonefro, y el metanefro es de quinta. La metamerización de la última parte del intermedio es de quinta. Entonces es pronefro, mesonefro y metanefro. El metanefro es lo que me va a dar el riñón definitivo. Entonces se metameriza el mesodermo paraxil para formar somitómeros y luego somitas. Se metameriza el intermedio para formar pronefro, mesonefro y metanefros. Recuerden que hasta pronefro y mesonefro es metamerización de cuarto.
Y el metanefro definitivo, que es el riñón definitivo, es de quinta semana. Estas son estructuras de animales inferiores que se forman y se vuelven a desorganizar, se forman, se desorganizan y queda el metanefro definitivo en quinta semana. Entonces la metamerización es un proceso mediante el cual una estructura que esté duplicada se segmenta en parte, en bloques. ¿Sí? Perfecto, sí, sí. Metamerización le van a preguntar. Esto es cuarta semana, ¿no? Sí, el mesodermo paraxil se forma en tercera con la Sí. gastrulación y se metameriza en cuarta. Ya Ah, para el día 20-21, que esto es fin de tercera, ya tengo 3 somitas. O sea que ya tengo los primeros 3 en cuarta semana. Y después son 3 por día, el 22, el 23, el 24, el 25, el 26. Y yo puedo ir contando en la parte externa, porque viste que se hace relieve, yo puedo contar cuántos días tiene el embrión contando los somitas. Porque sé que a partir del 20-21 son 3, 6, 9, 12 por día. 3 por día. Se van metamerizando a partir del día 21, que es fin de tercera semana. Así que ojo con eso. Si vos querés decirlo de forma sencilla, es de cuarta semana. Pero ojo que en el día 20-21 ya aparece 3 somitas. ¿Qué más, Y los chicos? primeros 4 que nunca se transforman en somita, que quedan como somitómeros, ¿qué es lo que daban después? Ah, cara y cuello, cara y ¿no? cuello. Exacto. Pero qué buena pregunta. Eso lo suelen preguntar mucho, les encanta en el oral. El mesonoparaxil forma Todos nosotros somitómeros. que somos de fonoaudiología, ¿no? Habías dicho que lo teníamos que saber. Exacto, tal cual. El mesonoparaxil se empieza a metamerizar formando somitómeros. Y los somitómeros, a partir del número 11, 7 para atrás, acá está el 4, cuando llega al 11 se forma el número 12 y el quinto somitómero se forma somita, siempre con 7 de diferencia. O sea, se formó el 13, el 6 se transformó de somitómero a somita. Los primeros 4 nunca se transforman en somita, son somitómeros. Y esto, músculos y esqueleto de cara y cuello. Somitómeros cefálicos, se llaman. Son los primeros 4 somitómeros que nunca se transforman en somita. El resto me va a dar somita nuevo, somitómero nuevo se transforma en somita. Somitómero nuevo se transforma en somita. Somitómero nuevo se transforma en somita el viejo. Y así van. Se van formando y se van transformando. Los primeros 4 nunca se transforman. ¿Qué más, chicos? Por ahí yo quería, Duda de lo que quieran, chicos. sí, pero de la Sí. invaginación en la tercera semana, ¿cómo empieza eso por ahí? Sí, a fines de la segunda, yo cuando veo una estría, una depresión, si yo corto por acá y lo miro de costado es así, un surco con 2 elevaciones. Estas son las células que se van amontonando acá y después se invaginan. Este es el epiblasto. Todas las células se van acercando acá, se amontonan, por eso tengo acá una elevación, y en el medio se forma una depresión. Si hay una elevación en los costados, se forma una depresión que es el surco o estría. Cuando aparece la estría, yo ya sé que estamos en la tercera semana y ya hablo de gastrulación. ¿Qué es la gastrulación? Es cómo se acercan todas las células del epiblasto a la estría y al nódulo para meterse y transformarse de una célula epitelial a una célula mesenquimática, de una célula que estaba organizada así, mira, una al lado de la otra, con escasa sustancia intercelular, con una parte apical y una parte basal, polarizada, todo lo que yo sé de un epitelio, se transforma en una célula que ahora puede migrar y viajar, una célula de mesénquima. Esta transformación son células que se van acercando hasta la línea y a la estría y a la fosita primitiva. Y se acercan de todos lados. Nada, se acercan todos y se meten por acá adentro. Y se sueltan en el medio. Y viajan.
por factores aptotaxis y quimiotaxis. Nada, empiezan a viajar hasta su lugar. Viajan para formar notocorda, paraxil, intermedio y lateral. Adelante, placa cardiogénica, caudal indiferenciado, viajan. Esta aproximación, a alguien se le ocurrió describir, y a mucha gente le gustó, cómo es el recorrido. Esta célula de acá elonga y converge. Elonga, porque se estira, y converge a la línea media. Esta es lo mismo, elongación y convergencia. Esta que está acá, solo convergencia. Entonces, nada, esto a alguien se le ocurrió y le pareció tan lindo y a todo el mundo se le pegó. Por eso aparece en todos lados. Son los movimientos que hace cualquier célula. Nada. Entonces, elongación, convergencia, una vez que está en la línea media, invaginación, y una vez que se invagina, elongación y divergencia. Se va, por adentro se va a formar algo. O sea, que son los movimientos nomás. El único movimiento raro que está lindo porque está descrito es de la epibolia, que es cuando se van todas las células, se reorganizan las que quedan para tapar todos los huecos. Todos los huecos que había en el epiblasto se reacomodan y forman el ectodermo general. Ese movimiento de epibolia es el único momento raro. El resto son momentos que, la verdad, ni vale la pena mencionarlos, pero están en todos los libros, en todos los exámenes, así que nada. No me parece muy útil para la vida a futuro. Pero nada, ¿qué más? Dudas. Si algo no se entiende, en serio, chicos, no tengan vergüenza de preguntarme. Mira, no entendí tu dibujo, no se entiende, no lo sé, no tengo idea. Me lo explicás distinto, lo explico distinto. Profe, yo quería saber si Sí, podía Vicky. repasar lo que serían vesículas de cuarta semana. Sí. ¿Se acuerda que cuando venía la notocorda, estimulaba, formaba la placa y la placa se formaba un surco y el surco formaba un tubo? O sea, quedaba un tubo neural arriba de la notocorda. Hasta acá estamos todos, ¿no? Sí, sí, profe. ¿Sí? Tubo neural. Ese tubo neural de tercera semana, se imagina, para fines de cuarta, el día 24 se cierra el poro anterior, el día 27 el neuroporo posterior, y cuando se cierra, se empieza a dilatar. Y esta dilatación empuja, porque acá tengo yo el ectodermo general. Este ectodermo general, cuando crece el sistema nervioso, me lo empuja y me queda el ectodermo general dándome la piel y ya me da la forma de la cabeza. Y estas tres vesículas o tres globos que se dilatan se llama prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. ¿Qué tengo que saber? Que este prosencéfalo van a ser los hemisferios cerebrales. El día de mañana me van a dar los dos hemisferios y los ganglios de la base. El mesencéfalo va a ser un puente que va a quedar igual a futuro, y el rombencéfalo para ustedes es muy importante, porque acá viene todo lo que es el origen motor de los pares craneales de cara y cuello. Entonces, este rombencéfalo lo vamos a ver después en el sistema nervioso en el segundo parcial. Hoy tienen que saber que el tubo neural se dilata en tres vesículas: prosencéfalo, mesencéfalo, rombencéfalo. Hemisferios y ganglio de la base, mesencéfalo o puente y rombencéfalo, donde van a aparecer los núcleos motores de los pares craneales de todo lo que es cara y cuello. Acá en el rombencéfalo se va a pegar la vesícula óptica. El otocisto se va a pegar en el rombencéfalo. Por eso el rombencéfalo para ustedes es muy importante. ¿Esto me habías preguntado? Sí, sí, profe, era eso, gracias. ¿Qué más, chicos? Lo que quieran de cualquier tema, no hace falta que sea de cuarta semana. Pero siempre dibujen la cabeza, debajo de la cabeza está el estomodeo o boca primitiva, el arco, el corazón,
el divertículo con el resabio del saco viterino, el conducto mesentérico, alantoides, cola del bebé. Siempre dibujen así y vayan poniendo los órganos. Pongan el corazón, acá va a estar el hígado, intestino medio o intestino delgado, intestino posterior. Y ahí ponen entonces, traten de poner todas las estructuras que ustedes se acuerdan. Y si pueden, de cada estructura, vayan su derivado, de dónde viene, de dónde viene, de dónde viene, de dónde viene. Por ejemplo, si yo les pregunto, los hemisferios cerebrales, ¿de dónde vienen? ¿Alguien sabe de dónde vienen embriológicamente los hemisferios cerebrales? Del prosencéfalo, Muy bien. ¿Y el prosencéfalo de dónde viene? ¿Y el prosencéfalo de dónde viene? Del tubo neural. Del tubo neural. ¿Y el tubo neural de dónde viene? Del surco El neural. surco neural, Perfecto. ¿Y el surco neural de dónde viene? de la cresta. De la placa neural. ¿Y la placa neural de dónde viene? Del bloqueo de la MP4. ¿Y el bloqueo de la MP4 de dónde viene? De la inducción por la notocorda, con orgina coordinación. ¿Y la notocorda de dónde viene? De la imaginación o gastrulación. Y así yo voy para atrás. De cualquier órgano tendría que poder hacer hacia atrás y hacia adelante. Así que cada tanto vayan dándose de juego. Agarro, no sé, el riñón. ¿De dónde viene el riñón? Y voy a buscar la metamerización, el último del mesodermo intermedio, que antes era mesodermo intermedio, antes de metamerizarse. ¿De dónde viene? De la gastrulación, del epiblasto. ¿El epiblasto de dónde viene? De el embrioblasto. ¿El embrioblasto de dónde viene? Y viene de la morga. ¿La morga de dónde viene? Y así voy de la blastómera. ¿La blastómera de dónde? La célula ovocigoto, que viene del ovocito y del espermatozoide. Tendría que cualquier cosa tratar de llevarla siempre hasta el ovocito 2 detenido en metafase 2 con el espermatozoide. ¿Qué más, chicos? Vayan jugando. Si no podéis jugando con eso, la va a tener súper claro para el momento de dar un oral. No se van a trabar. ¿Qué más? Dudas de lo que quieran. Profe, entonces para el parcial Sí. leemos el libro, pero digamos, también tenemos que leer de la segunda parte del libro, específicamente cuando habla de la tercera y cuarta semana. Yo, Todos los ¿sabes que no sé si temas. no, pero cuando empezás, por ejemplo, en la segunda parte, sistema nervioso central, te habla de tercera, cuarta en adelante. Entonces, esta primera introducción te cuenta a veces cosas más lindas o de otra forma distinta a lo que uno vio de tercera a octava semana, en ese capítulo que estaba todo junto. Después a veces ir a la parte de atrás y ver sistema nervioso, ver cara y cuello. La primera introducción, la primera hoja, te cuenta siempre tercera y cuarta semana, de dónde viene. Sí, Entonces yo sí, iría a la parte de atrás solo para ver esa introducción. perfecto. ¿Pero lo leemos de todos o solo esto? Sistema nervioso central, cara y cuello y alguno más, o vamos leyendo todos mientras diga tercera y cuarta? Si vos ves de tercera a octava semana y lo entendés todo, ni vayas. Si ves el video y ves ese capítulo y lo entendés, genial. Yo hay gente que no le queda claro el sistema nervioso y va a la parte del sistema nervioso y ahí termina de entenderlo. Perfecto, Pero si listo. vos Sí, 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 pues a así mí como, me pareció que faltaba un poco, pero bueno, puede ser que me falte leer una vez más. y si no, me mandaba un mensajito y intento mandarte un audio o un dibujito. Camila Duchen, profe, los dibujos los podrías subir también. ¿A dónde? ¿Qué dibujos? ¿Estos? Sí, profe, de esos. Quería saber si por ahí, no sé, se podía hacer o un PDF donde estén todos o fotos así sueltas por el grupo, porque hay veces que por ahí en la cámara
se ven bien, pero hay alguna sombra o algo por el estilo, y por ahí si está el dibujo con una mejor foto se Ah, podría apreciar mejor. traeré un trípode para la próxima, lo ponemos así en un trípode, lo acercamos con el zoom y lo dejamos ahí. Sí, sí. Igual, ah, como escribo siempre arriba y voy escribiendo arriba y arriba y arriba, el dibujo final, no sé. Bien. ¿Qué más, chicos? ¿Dudas? Cuéntenme en dudas. Profe, tengo una duda. Sí, Con respecto a fecundación, en el libro no habla mucho de la anfimixis ni tanto de la polispermia. Eso, o sea, tenemos que profundizar más porque no habla mucho el libro sobre eso. no, pero ¿quién? No hay que profundizar más, pero la antimixis, tenés que saber que es cuando se ponen en el ecuador los cromosomas, los 46 cromosomas. Este será de mamá, mamá, papá, mamá, papá, 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 mezclados. Y va a ir uno para cada lado. Y acá están los usos mitóticos. Y esta visualización de los cromosomas en el ecuador, yo ya termino de fusionar los pronúcleos masculino y femenino. Esto es la antimixis, terminó la fecundación y empieza la primera división mitótica de la célula, nada más que esto. ¿Qué es la epimixis? La visualización en el ecuador, o sea, la metafase de la primera división mitótica de la célula huevo cigoto. Cuando termina la fecundación y empieza el nacimiento de una nueva vida. Y el bloqueo de la polispermia es apenas ingresa el espermatozoide, toca la membrana, bloqueo rápido por cambio de cargas, se vuelven distintas las cargas, y eso hace que cambie eléctricamente, bloqueo rápido, cambio de cargas, y una vez que cambia las cargas, hay vesículas o gránulos corticales que si yo lo acerco, voy a mirar, tienen carga negativa las vesículas del lado de afuera y carga positiva del lado de adentro. Acá tengo carga negativa en la membrana y carga positiva del lado de afuera. Cuando hace contacto el espermatozoide con la membrana, hace un cambio de cargas. Esta positiva la pasa para acá. ¿Por qué se vuelve positivo? Porque está en la bomba sodio, potasio, ATPasa. Pasa 3 sodios y saca 2 potasios. El sodio positivo, hay más cargas positivas, y al volverse positivo el interior de la pared, positivo y negativo se atraen, y al atraerse hace una exocitosis. Antes eran negativa y negativa, se repelían. Ahora que cambiaron las cargas, y esta es positiva, exocitosis. Entonces, estos gránulos corticales se va a fusionar con la membrana y va a liberar su contenido. Bloqueo lento de la polispermia por degranulación de los gránulos corticales, secundario al cambio de cargas, que se cree que es un bloqueo rápido en algunas especies inferiores. Anfimixis, bloqueo de la polispermia lento por degranulación de los gránulos corticales. Este rápido, sábelo por las dudas, no está demostrado en seres humanos, pero en muchas especies inferiores está demostrado que este cambio de cargas ya sirve para que se le dificulte al siguiente espermatozoide ingresar. ¿Sí, Aldi? Listo, profe. Gracias. ¿Qué más, O sea, chicos? esto es lo que nos puede no profundizar ni, o sea, eso es sería No, no, lo que tendríamos que tal cual. saber. Exacto. Gracias. De nada. Recuerden que cuando se liberan los gránulos corticales, hacen un cambio en la zona pelúcida. Hay un cambio conformacional en estas proteínas de zona, se liberan estos gránulos, actúan sobre estas proteínas y las cambian, y hace que sea mucho más difícil para entrar al siguiente espermatozoide. No quiere algo ordenado así, lo cambian y hace que se queden trabados los espermatozoides. Entonces la liberación de los gránulos corticales genera un cambio conformacional en las proteínas de zona, de la zona pelúcida, que se hace
imposible para penetrar el siguiente espermatozoide. ¿Qué más, chicos? Profe, a ¿Dudas? partir de mira las divisiones mitóticas, las células son Perdón, José. genéticamente, sí, a partir de de las divisiones mitóticas, las células son genéticamente iguales, pero fenotípicamente distintas, ¿no? ¿O sí? Sí. Tal cual, son genéticamente iguales. Lo que cambia es el citoplasma y la cantidad de factores promotores de la mitosis son distintos, por eso empieza a haber velocidades distintas de división, unas más rápido que otras, por la cantidad de factores promotores. Y esto hace que empiecen a diferenciarse fenotípicamente en la velocidad. Después se van a diferenciar en cuanto al contacto y la comida. Y ahí vamos sumando más diferencias. Las células externas comen el moco cervical en la primera semana y la periférica, otro poblasto. Entonces, si bien todas son genéticamente iguales porque hacen mitosis, se empiezan a diferenciar por el medio entorno, por la alimentación, por el citoplasma, por las inducciones. Entonces, genéticamente son todas iguales, pero hay un proceso de diferenciación en cada etapa que las va diferenciando en cientos de miles de células distintas después. ¿Qué más, chicos? ¿Se explicó, José? Sí, sí, perfecto. Buenísimo. ¿Qué más? O pueden Profe, escribir la duda o pregunten. Sí. sí, yo tenía una pregunta sobre el tema de la cresta neural, porque en el libro hay un apartado que explica algunas células que da, en el video también, que eran bastantes, eran un montón, que hablaba un poco de la transición que hacía, las vías. ¿Eso hace falta que lo sepamos o con saber simplemente que salen del neuroectodermo después de que se cierra el tubo ya está? Tal cual. Vos tenés que saber que el epiblasto me da origen al mesodermo, me da origen al endodermo, que reemplaza al hipoblasto, me da origen al tubo neural y a las crestas neurales. Luego de dar todos los derivados, se transforma en ectodermo general. Después de dar todos los derivados. Así que el tubo y la cresta tengo que saberlo porque es parte de los derivados de tercera y cuarta semana. Tengo que saber que está la cresta y tengo que saber que estas células no tienen los mismos mecanismos de unión que el resto. Al fusionarse se escapan, como células del mesénquimo. Y los derivados y demás los vemos en el segundo parcial. Pero tenés que saber de dónde viene, porque esto es parte de tercera y cuarta semana de la migración. Pero no los derivados en sí. Eso lo vamos a ver en el segundo parcial. Profe, una consulta que no me Sí, queda claro. María. El epiblasto, una vez que da todos los derivados, es el que después se convierte en ectodermo neural. Exacto. Ok, Hace la epibolia, ese movimiento de reorganización, y se transforma en ectodermo general. genial. El epiblasto da origen a todo esto. O sea que podemos decir que el epiblasto da origen a todo esto y también da origen al ectodermo. O sea que el epiblasto sería el embrión propiamente dicho. Siempre hablamos del embrión unilaminar, embrión bilaminar, embrión trilaminar, pero no, el embrión en primera y segunda semana es solo el epiblasto, porque es el que el epiblasto que me va a dar todo el embrión propiamente dicho. Así que el epiblasto origina todo. ¿Qué más, chicos? ¿Otro? ¿Alguna duda más, chicos?
Buenísimo. No hay más dudas en el chat. Chicos, cualquier cosa me mandan mensajito. Recuerden, cualquier duda, seguimos en contacto. No dejen para el último día y nos vemos en la próxima. Chao, chicos. Chao, profe, Chao, profe, gracias. gracias. No, gracias. Muchas Gracias, gracias. profe, gracias.